¿Qué tal? Muy buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Luis Javier Severo Sánchez y actualmente curso el segundo cuatrimestre en la licenciatura de Derecho en el Instituto Universitario Morelos de Zitácuaro. Primero que nada, me gustaría darle un saludo a la licenciada María Patricia Hernández Vieira, que pues me dio la oportunidad hoy de dar a conocer un tema tan importante y tan interesante como el que les voy a presentar a continuación. Mi tema a debatir es el de los derechos humanos. Primero que nada, ¿qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son las prerrogativas inherentes a la naturaleza de la persona, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral del individuo que vive en una sociedad jurídicamente organizada. Pues como todos sabemos, pues los derechos humanos son pues aquellas prerrogativas inherentes, pero pues no todos tenemos la dicha o el conocimiento de qué son los derechos humanos. Y primero que nada, pues, ¿qué reconocen los derechos humanos? Los derechos humanos reconocen el valor de la persona por encima de cualquier realidad y su dignidad como ser humano. Reconocen el valor de la libertad como fundamento inmediato. Y los derechos humanos deben ser reconocidos y garantizados por el Estado. Esto quiere decir que el Estado tiene la obligación de reconocer y de facultar tus derechos humanos para que así tengas las libertades como individuo dentro de una sociedad. Y pues los antecedentes de los derechos humanos, el 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó y proclamó la Declaración Universal de Derechos Humanos. Tras este acto histórico, la Asamblea pidió a todos los países miembros que publicaran el texto de la declaración y dispusieran que fuera distribuido, leído y comentado en las escuelas y otros establecimientos de enseñanza, sin distinción fundada en la condición política de los países o de los territorios. Y normalmente los derechos humanos se clasifican en dos, en principios y en características. En los principios podemos decir que son progresivos, son sin discriminación, son irrenunciables. Esto quiere decir que no podemos renunciar a nuestros derechos porque desde que nacemos tenemos el derecho a la vida. Son interdependientes y son indivisibles. Y pues en sus características son universales. Esto quiere decir que son para todos y para todas. Y son innatos, son inviolables, son intransferibles. Esto quiere decir que no podemos transmitir nuestros derechos, son nuestros. Y que son complementarios, son imprescriptibles y no jerarquizables. En esto de no jerarquizables es decir que ningún derecho está por encima de otro. Esto quiere decir que todos están a la par y que son iguales. Es decir, que ni el derecho a la salud no es más importante que el derecho a la vida. Son iguales y que son transnacionales. Y pues podemos decir que los derechos humanos protegen en primer lugar la libertad, la vida, la integridad, la igualdad, la dignidad, la propiedad y la seguridad jurídica. Los derechos humanos normalmente se clasifican en tres: la primera generación, la segunda generación y la tercera generación. En la primera generación se clasifican los derechos civiles y políticos. En la segunda generación se clasifican los derechos económicos, sociales y culturales. En la tercera generación se clasifican los derechos de los pueblos. Y pues en la primera generación tiene su fundamento en la libertad individual. Están constituidos por aquellos que nacen con el individuo y su defensa ante los poderes públicos, ante el Estado y sus instituciones. Surgen luego de la Revolución Francesa y a partir de la Declaración de los Derechos Humanos y del Ciudadano. Y pues algunos ejemplos de la primera generación que acabamos de comentar, pues tenemos en primer lugar el derecho a la vida, el derecho al honor, el derecho a la libertad, seguridad e integridad personal, el derecho a la libertad de expresión. Aquí podemos tener un claro ejemplo de lo que están haciendo hoy en día las feministas, que están dando a conocer su expresión y de lo que piensan respecto al tema. También el derecho a la petición, el derecho al libre tránsito. Y en segundo lugar, pues tenemos a la segunda generación,
que tiene su fundamento en la igualdad de los seres humanos. Le corresponde a los poderes públicos el facilitar el acceso efectivo de todos los ciudadanos a los bienes económicos, sociales y culturales. Y pues algunos ejemplos que tenemos acerca de la segunda generación, pues es el derecho al trabajo, el derecho a la educación, el derecho a la salud, a la protección y asistencia a los menores de familia y el derecho a la vivienda. Y por último tenemos la tercera generación, que tiene su fundamento en la solidaridad. Se les denomina derechos de los pueblos o derechos de solidaridad. Pueden ser reclamados ante el propio Estado por grupos pertenecientes al mismo o por otro Estado. Requieren para su cumplimiento de leyes concretas tanto del Estado como de la comunidad internacional. Involucran el concepto de paz en su sentido más amplio. Y pues tenemos algunos ejemplos acerca de la tercera generación que les acabo de mencionar, que pudiera ser el derecho al desarrollo, el derecho a la autodeterminación de los pueblos, el derecho al medio ambiente y el derecho a la paz. Y pues quisiera hacer una distinción. Hoy en día ya no se le conoce a las garantías individuales, se les conoce con ese nombre, sino se les conoce como derechos fundamentales que podemos encontrar en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del artículo 1 al 29. Y pues les quiero agradecer al público en general que me escuchó y a la licenciada María Patricia Hernández Vieira, y me despido con una frase que dice así: el mundo no será destruido por los que hagan el mal, sino por los que vean y no hagan nada al respecto. Albert Einstein.